Ya. Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a empezar a dar la solución al examen. Espero que haya sido más fácil que los anteriores, ¿no? Al menos no era tanto para escribir, sino para solo poner la primera 6 verdadero o falso y las siguientes escribir O, I, A o C, ¿no? O, I, A o C, según corresponda. Eh, Cada pregunta vale un punto, son 20. Y la última, la 21, es de Yapa. Vale 4 puntos. Para salvarte, claro, para que la señora Silvia saque su 20. Pero la señora Silvia siempre va a sacar 25, dice. No, 20. Se puede 24, pero va a sacar 25. Pero vamos a orar para que Dios guíe y también que pueda traer a los que faltan. Vamos a orar, ¿ya? Señor mío, antes que nada te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor, por cualquier cosa, Señor, que hemos hecho en estos momentos, o hacer un trato, Señor, que no te agrada, cualquier pensamiento, Señor, que nos pueda desenfocar, Señor, te pido que lo saques, Señor, que nos limpies, que nos purifiques, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que al comenzar este estudio, Señor, no sea solo un conocimiento humano, no sea solo letras y memorización o cosas interesantes, no, Señor. Que realmente sea algo real en nuestras vidas, que al abrir tu palabra podamos experimentar ese poder transformador, Señor, que tú tienes en nosotros, que nos volvamos en esos detectives, Señor, bíblicos. Necesitamos de ti, Señor, solo no podemos ni entender nada espiritual, Señor, ni leer tu palabra con entendimiento, Señor, pero contigo, Señor, sí, Señor. Te pido que seas tú, como siempre, el maestro, que te lleves toda la gloria, toda la honra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a resolver, se califican ustedes mismos, confiamos en su honestidad. Al final le dan las notas al asistente Liz para llevar su promedio, al final, un promedio final, va a haber un examen final. Va a haber un examen final que va a ser sacado de todos los exámenes, un poco de cada uno va a salir al final. Pero lo que sí ya saben, la mano con todos los libros de la Biblia va a ser de cajón. Eso sí va a estar de todas maneras tiene que estar ahí la mano con todos los libros de la Biblia. Y ese examen final sí me lo voy a llevar para revisar. Entonces ahí no me hace trampa, mentira. Ya. Entonces comenzamos, dice, escribe verdadero o falso según corresponda. 1. Nunca debemos escuchar prédicas o leer comentario. ¿Verdadero o falso? Falso, falso. ¿Por qué falso? ¿Quién me puede decir por qué falso? Sí podemos. Dijimos que está prohibido en la observación porque buscamos escuchar a Dios directamente, pero después al final en la correlación sí está bien, inclusive necesitamos escuchar prédicas para buscar una confirmación de lo que hemos entendido, ¿no? Entonces es falso. ¿Debemos interpretar nuestra experiencia por las Escrituras? Verdadero, verdadero, verdadero. Uno de los consejos o pautas que dimos fue que nunca debemos interpretar las Escrituras basado a nuestra experiencia, pero sí nuestra experiencia basada a las Escrituras. Nuestra experiencia estar por debajo de las Escrituras, la base de las Escrituras. Nunca voy a ir, quiero lo que yo que he vivido, tengo que adaptar la palabra a mi vivencia, sino que adapto mi vivencia a la palabra de Dios. Es con trampita, es con trampita. Sí. Ya. ¿Quién puso verdadero? Muy bien, felicitaciones. Ya. ¿No debemos espiritualizar las Escrituras? Verdadero, verdadero, verdadero. La Biblia es un libro que nos da verdades espirituales. Quiero que de repente aclarar un poco esto.
que hay verdades espirituales muy profundas. Pero cuando nos referimos a no espiritualizar es no convertir un pasaje literal en algo que no dice el texto simplemente para una verdad profunda, espiritual, sobrenatural, ¿no? Dar una explicación que a veces no tiene nada que ver con algo claro y simple inclusive de entender. ¿Ya? 4. Cuando la Biblia no es conclusiva, ¿debo ser dogmático? Falso. Falso. Si la Biblia no es clara en ciertos puntos, puedo dar de repente una opinión, puedo decir tal vez es esto, pero si la Biblia no es clara en ciertos puntos, no puedo decir, no, esto es dogmático, es como que establecerlo como un dogma de fe que se tiene que cumplir, que se tiene que hacer, que todos debemos respetar, eso es ser dogmático. Está bien, tenemos dogmas bíblicos, hay dogmas bíblicos como la salvación, la vida eterna, el regreso de Jesucristo. Hay dogmas que tenemos que son pilares de la creencia cristiana, pero cuando la Biblia no es conclusiva, no puedo ser dogmático. Cuando estamos observando, debemos preguntarnos el porqué de los acontecimientos. ¿Qué? ¿Qué dicen? A ver, verdadero. Está bien con trampita, ¿no? Sí, con trampita. Esa es interpretación. Sí, eso es falso, ¿no? El porqué, la explicación de las cosas, qué quiso decir el autor, ¿no? Eso se pregunta recién en la interpretación. Acá simplemente buscamos, en la observación buscamos los hechos. Era falso. La mayor parte del tiempo de estudio debe ser dedicado a la correlación. Súper falso, ¿no? La mayor parte de qué debe ser dedicado a la observación. ¿Qué debe ser cuánto? Un 80, muy bien, muy bien. ¿Ya ves? Los exámenes sirven. Los exámenes realmente nos hacen memorizar, recordar y aprender, ¿no? Y si ya están los exámenes de la semana pasada, ya lo tienen más presente también, ¿no? La siguiente sección. Escriba O, si es observación, y si es interpretación, A, si es aplicación. Ahí me olvidó poner la A. O C, si es correlación, según corresponda. Leer el texto varias veces. O, observación. Muy bien, observación. 8. Leer comentarios bíblicos. Correlación. Correlación. Diferenciar entre principios y mandatos. Aplicación. Muy bien. Esa aplicación. 10. Registrar el quién, el qué, cuándo, dónde y cómo. Observación. 11. El Nuevo Testamento tiene relevancia sobre el Antiguo Testamento. Interpretación. Muy bien. ¿Cómo debo responder? ¿Cuál? Aplicación. Muy bien. ¿Qué significa esto? Interpretación. Muy bien, la I de interpretación. Confirmación bíblica. Correlación. Promesas a creer. Aplicación. Determinar el tipo de género y el tipo de libro y género literario. Observación. 17. Buscar información básica e histórica. Observación. Panterita, una bala parece. 18. Interpretar literalmente. Esto estaba fácil, ¿no? Interpretar literalmente, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Observación. Esto también está fácil. Deje que las escrituras se interpreten solas. Interpretación, ¿no? O sea, 2 veces la palabra interpretación, obvio que es interpretación. 21. Escriba los 5 libros del Pentateuco, los 12 históricos del Antiguo Testamento y los 5 poéticos. A ver, comenzamos todos rápido. Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Muy bien, es el Pentateuco. Es el primer dedo, el dedo gordo, ¿no? Ya, ahora el siguiente dedo, los libros históricos. Josué, Mías y Esther.
Muy bien. Ahora los libros poéticos. Hot. Cantares, muy bien. Ya, según lo que han puesto, pónganse la nota ahí, ¿no? Si se han puesto los 4, valen los 4. Si han hecho a medias, vale 2, ¿no? Ustedes saben, ya le dan la nota a Liz. Entonces, hermanos, hoy día va a ser una clase. A ver, por favor, vamos a sus manuales. Hoy vamos a usar el manual también. ¿Cuál? Vale 4 puntos. El último vale 4 puntos. Y ahí promedian, pues ya, ¿no? 4, sí, 4. ¿Qué? Sí, solo profeta. No. ¿Cómo está la mano? A ver. Sí, sí, está bien. Sí, profetas mayores nomás. La próxima. Así vamos a ir, está bien. Vamos a ir. Está bien, poco a poco. La cosa es que no se olviden también todo lo anterior. Ya, entonces están en su manual. Vamos a la página 18. 18. Había una tareita ahí. ¿Quién no hizo la tarea? ¿Qué? Pero lo han avanzado, o sea, han leído, han intentado. Muy, muy bien, muy bien. Si no, los iba a sacar ahorita de la clase. Si no. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ahora vamos a resolverlo juntos. Pero, entonces, vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Vamos a hacerlo juntos y vamos a leer rápidamente. Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, y de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces vamos a responder las preguntas de abajo. Una parte importante del análisis, de la observación y interpretación es hacer preguntas. Ya sea porque lo vamos a usar para nuestro estudio personal, ya sea pensando en qué preguntas vamos, cuando nos toque, Dios nos dé la oportunidad de enseñar o compartir algún mensaje en la iglesia, a un grupo pequeño, o a una sola persona.
es importante hacer preguntas que lleguen a nuestro corazón y también pueda ser usado para explicarle a otros, ¿no? Entonces, este manual nos ayuda un poco a estas preguntas, nos ha hecho las preguntas. Obviamente toda la vida nos tenga este manual, la idea es que tú mismo después hagas tus preguntas. Preguntas inductivas se le llama. ¿Ya? La pregunta 1 tiene la O de observación. ¿Quiénes son las personas o los personajes mencionados en esta historia? A ver, ayuden, quiero que los hagamos todos juntos. ¿Qué apuntaron? Jesús, paralítico, los amigos del paralítico, la multitud y los escribas. Y los escribas, muy bien. ¿El quién? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes participan de la historia? Algunos son principales como Jesús, el paralítico, sus amigos y también los escribas, ¿no? También está la multitud, pero no participa. ¿Qué? Es que son mencionados, pero, o sea, se menciona a Dios, sí. Parte del quién sí, pero no es un personaje de la historia en sí, Dios. ¿Qué? Ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo, se refiere que Jesús internamente podía saber. Uh-huh. Y los escribas, y también estaba la multitud como parte. O sea, si haríamos el teatro de eso, por ejemplo, están todos ahí para entender bien la escena, ¿no? Para ponernos ahí en la escena, por eso dijimos que hemos usar mucho la imaginación. Tú ponte como un escriba, o como la multitud, o como el paralítico, o como los amigos. Trata de hacerte de uno de los personajes de ahí, ¿no? Claro, claro, los extras. Sí, exacto, los extras. Dice, ¿dónde estaba Jesús en esa historia? En una casa, en Capernaum. ¿Qué? Según el texto, no es, ¿no? Parece que fuera algo, dice, llegó a casa, ¿no? Entonces, no sé, podemos asumir o de repente decir que era, no sé si su casa, pero una casa cercana a él, que él podía llegar, ¿no? Porque Jesús caminaba mucho, andaba por todos los pueblos. No sé exactamente si tenía un lugar específico donde llegar, pero estaba en una casa. Ya. 3. ¿Qué sucedió? Relata toda la historia en sus propias palabras. ¿Recuerdan que un consejo, una pauta que dimos es que debemos leer mínimamente hasta que podamos narrar la historia con nuestras propias palabras? 5, 10, 20, 15 veces. Mientras más es mejor, obviamente, porque dijimos que debe ser el 80%, pero mínimamente hasta que podamos con nuestras propias palabras, no memorizar, porque se nos pueden escapar detalles, pero entender el contexto general de lo que pasa y para eso lo narramos con nuestras palabras. A ver, señora Silvia, con sus palabras, nárremelo por favor. Vamos a escuchar porque de acá todos vamos a tratar de participar, ¿ya? Ya. Lo que entendió, sí, sí, sí.
Bien, muy bien. Aplausos para la señora Silvia, por favor. Este, ¿puedo apagar eso? Porque... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿En otra versión, en otro evangelio? ¿O dónde? Sí, tal vez seguramente es porque se le ve a Jesús que mucho entra a la casa de Simón, que estaba también... Ya. Claro. Pero sí, es que también cuando dijimos hablando del contexto, dijimos que es bueno también leer qué viene atrás, qué viene después. Entonces, Mitchell tiene 25 también. Ahorita, ahorita va a subir acá a agarrar el micrófono, Mitchell. Está bien, está bien, está bien. ¿Verdad? A mí también me faltó eso, revisar un poco el contexto, averiguar la casa, ¿no? No, Mitchell no leyó un comentario, no ha leído una prédica para saber eso, pero podemos asumir que es eso, ¿no? Porque es que también no todas las historias de los evangelios son seguidas, así como que continúan, a veces se saltan un poco por acá y después regresan acá, ¿no? Siempre se trata de como que tener una línea, pero sí, se puede tener que es eso, ¿no? Muy bien, Mitchell. 4. A ver, Mitchell, sigo contigo. ¿Cuáles, como estoy con ganas de participar, cuáles son algunos de los problemas físicos de un paralítico? Esa es interpretación, ¿no? Ausencia de movimiento y total falta de qué? Control. Ausencia de movimiento, no se puede mover. Sí, no se puede mover y no tiene control de las cosas, ¿no? Ya, a ver, ¿quién más tiene alguna? Está muy bien. Quién quiere decir algo más? ¿O algo que pueda... Osvaldo. Muy bien. No depende de sí mismo también, ¿no? No depende de sí mismo. Necesita de la ayuda de otros para poder comer, para poder... Hablamos de un paralítico que está como este totalmente postrado, que lo tienen que cargar. A veces hemos tenido de repente un familiar, un enfermo, un tío, un abuelito tal vez que está en eso, ¿no? Que no puede ni hacer nada y tienes que hasta ponerle pañal, ¿no? Para todos, para el baño tienes que llevarle su vacín y es difícil, tanto para él como para la gente que vive cerca de él. ¿Es verdad? ¿Qué? Sí, también depende de terceras personas. 5. Panterita. ¿Qué tan difícil sería para el paralítico llegar a Jesús? ¿Total? O... Claro. Pero con la multitud que estaba ahí, como dice, casi imposible. Era muy difícil, casi imposible. Necesitaba la ayuda de alguien. Ujú. Muy bien, Bandarita. 6A. Liz. ¿Qué clase de hombres eran los 4 que los cargaban? Hombres de fe. Era un trabajaba en equipo, ¿no? Muy bien, trabajaba en equipo. La Biblia dice que eran hombres de fe. ¿Fe en qué? Fe en Jesús. Confiaban que Jesús podía sanar. De repente ya vieron milagros, ya vieron este, diferentes cosas que Jesús había hecho antes, entonces ellos tenían fe en Jesús. Ujú. Muy bien,
Muy bien. Sí, tenían una esperanza. Exacto, también ese es un punto muy importante. Mostraban misericordia, compasión, como dijimos en Nehemías, que miraba a alguien que sufriendo y quiero ayudarle. No me quedo con las manos cruzadas, sino quiero hacer algo. Alex, ¿ibas a decir algo? Persistentes, no se rendían. Otros, la multitud, otro día venimos, ¿no? Ya mañana, mañana, ya. No eran flojos. Eran también, a ver, claro, muy bien, muy bien. Amaban al paralítico, tenían, ellos habían visto todo lo que estaban sufriendo, ¿no? No eran egoístas, sino se preocupaban por los otros, ¿no? Ahí vamos, ahorita vamos a ir ahí, porque creo que hay una pregunta que habla de justo cuál es el tema de la historia, ¿no? Este, estamos en la página 19, Elmer, resolviendo las preguntas de la tarea que se dejó. Para mí también eran hombres ingeniosos también, ¿no? Porque tuvieron el ingenio de cómo bajarlo, cómo amarrar la pita, no sé cómo lo habrán bajado. Yo me alucino en ese momento, ¿no? Abrir el techo, porque si la pita se amarraba, se caía el paralítico. No, fueron ingeniosos de tal manera que pudieron bajarlo, ¿no? Y determinados, ¿no? Estaban bien determinados en lo que querían conseguir, ¿no? Era que llegue a Jesús, llevar a su amigo a Jesús. Y justamente acá la pregunta 6b dice, ¿por qué eran tan persistentes, Rosario? ¿Por qué eran tan persistentes? Muy bien. Confiaban que Jesús lo podía sanar. Ujú. Por el amor, por la determinación que eran, ¿no? No se iban a rendir. 6c. En este momento Jesús estaba hablando acerca de la fe de quién. 6c. Silvia también temas, ¿no? Silvia, ¿cuál fue tu respuesta? Sí. Y el paralítico. ¿De los amigos del paralítico? ¿Sí? Sí, muy bien. Dice, viendo la fe de ellos, porque tuvieron fe, pero también puede estar incluido el paralítico, ¿no? De repente el paralítico también dijo, lléveme, yo tengo fe que Jesús me va a sanar, yo tengo fe. Porque si digo solo ellos, o sea, solo los amigos, yo pienso, ¿por qué le va a perdonar pecados si es la fe de ellos, no? Entonces también yo creo que el paralítico también tenía fe. O sea, no la fe de salvación, pero la esperanza, como dijeron también, esa esperanza de que Jesús podía hacer algo. ¿Qué? Tus pecados, claro. ¿Qué? Sí, claro. ¿Por qué dijo Jesús? Justo viene la pregunta, a ver, Michelle, ¿me ayudas ahí? ¿Por qué dijo Jesús, hijo, tus pecados quedan perdonados? ¿Por qué? Sí, 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 tú respondes. Ujú. Porque había escribas. O sea, él quería que los escribas escuchen, tus pecados son perdonados, ¿no? Sí. Obviamente sí, yo también creo esa parte, pero creo que es algo más también. A ver, Alex. Muy bien. Eso es, creo que es lo principal al inicio, ¿no? Exacto.
Sí, así. Ujú. Es lo principal, el enfoque principal de Jesús es lo espiritual. Antes de ver lo terrenal, es buscar lo espiritual. Quiere trabajar en la vida del paralítico. Yo también pensé un poco, dice que tenían fe, hemos pensado que el paralítico tenía fe, ¿no? Entonces, esto no es algo que yo lo puedo asegurar porque no dice el texto, pero de repente porque es lo primero que dice Jesús, es porque tal vez hay una posibilidad de que la condición actual del parálisis del paralítico era consecuencia de un pecado. Y él sabía que era por su pecado. Él sabía que estaba así porque él había pecado. En otra parte de la Biblia dice, ¿no? ¿Quién pecó? Cuando preguntan, ¿no? ¿Él o sus padres, no? Y no siempre es pecado. O sea, no siempre una enfermedad o una parálisis o un dolor, una dificultad es un pecado. No siempre. Pero algunas veces sí. Es consecuencia de una mala decisión, es una corrección de Dios, es algo porque tú decidiste no hacer caso, decidiste seguir el camino malo. Entonces, lo que vives ahora es consecuencia de tu pecado. Entonces, posiblemente el paralítico estaba así paralítico por consecuencia de su propio pecado. Entonces, él sabía, el paralítico va con ese corazón, no solo va por sanación física, también va por una sanación espiritual. Y Jesús sabía esa necesidad que tenía el paralítico y también, como dijo él, quería dar una enseñanza también a los escribas. Quería mostrarlo, porque lo puedo decir en secreto, lo puedo decir en otro momento, ¿no? Lo quiso hacer públicamente ahí. Quiso buscar eso porque Jesús también es Dios 100%, es omnisciente y sabe los pensamientos de todos, ¿no? 8, Alex. ¿Qué es lo que los escribas dudaban acerca de la declaración de Jesús? Exacto. Solo el que puede perdonar pecados es el cura, el papa. No, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y al Jesús dar perdón, que es más importante que la sanidad física, se está poniendo al nivel de Dios, porque Jesús es Dios. Claramente tú tienes una enseñanza que Jesús es Dios. No es un Dios chiquito, no es un profeta, sino Él es Dios. Dudaban, o sea, lo estaban acusando de ponerse al nivel de Dios. Dudaban de la autoridad de Jesús. Claro, no reconocían que era hijo de Dios. Ajá. Claro. Exacto. Exacto. Él estaba mostrando señales donde había una enseñanza espiritual también, no solo era algo físico, sino algo espiritual ahí, y era algo profético que se anunció en el Antiguo Testamento que Jesús iba a hacer esas señales. Muy bien, Michel. 9. Osvaldo, ¿cuándo comenzó Jesús a contestar sus preguntas? Muy bien, sí, esta es la respuesta simple. Cuando Jesús se dio cuenta, dice, y conociendo, dice, ¿no? Que estaban cavilando, que era pensar en sus pensamientos malos, ¿no? Porque Jesús conoce todo. No, Jesús podía conocer los pensamientos de ellos. A él no le contaron, no le chismosearon, sino él sabía todo. 10. Lea otra vez los versículos 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir y por qué? A ver, vamos a leer 9 al 11. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, hasta ahí no, ya, el 11 ya. Entonces leímos, ahora respondemos. ¿Qué es más fácil decir y por qué? ¿Qué es más fácil decir? A ver, esa es una pregunta para pensar un poco. Parece simple, pero hay que pensar un poco. ¿Quién quiere responder? Liz. Ujú, ujú. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Quiere? Osvaldo. Yo puse levántate, toma tu lecho y anda, porque de esa manera evitaba que, como había incrédulos ahí, evitaba que sigan cavilando, que sigan diciendo cosas acerca de Jesús, ¿no? Sí, se puede también. Primeramente, para Dios, los dos son fáciles. Los dos son igual, es lo mismo. No hay un nivel, no hay una dificultad mayor para Dios. Ambos son iguales. Pero humanamente hablando, el perdón no tiene una evidencia física. Entonces yo puedo ahorita decir, te perdono, Mitchell, pero en mi corazón de repente no hay algo real que tú me puedas creer. Es solo palabras. Y como ellos no lo veían como Dios, sino como cualquier hombre mentiroso, blasfemo inclusive, entonces para ellos era sencillo. Habla porque es un mentiroso. Cualquiera puede decir eso. No tiene ni un valor eso. Eso de repente cavilaban en su mente los, los, los escribas. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil? Yo también, pum, y hace la señal, ¿no? Hace la señal, un milagro sobrenatural que es algo que Dios... ¿Qué? Sí, yo creo que se puede tomar de las dos formas. Yo creo, como le dije, yo lo respondí, si no, ambos son fáciles para Dios, o son simples, pero humanamente más fácil es decir, es... Claro, sí, claro. O sea, decir, justamente, ¿qué es más fácil decir? Porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Claro, exacto, claro, sí. Sí, yo también digo, o sea, en el contexto que le hablan los escribas, más fácil era decir, tus pecados te son perdonados. Claro, claro, por eso dice, levántate. Claro, claro. Entonces, en cambio, levanta tu lecho y anda, sí necesitaba algo que se iba a ver, que necesita. Sí, o sea, lo más fácil, lo más sencillo es eso, hablarlo, dar palabras de perdón, cualquiera lo puede decir, en otras palabras. Y para los escribas Jesús era un cualquiera, un blasfemo, un mentiroso, un charlatán. Claro, 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 ujú. Sí, está bien, sí. Eh, o sea, tú, Michel, entiendes más que más fácil, según el contexto. ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta de 10? Claro,
Ujú. Jesús lo hace primero, perdona, tus pecados te son perdonados. Pero que yo veo a la gente que está cerrando primero, los escribas. Esos escribas agarran y fuera de su palabra aquí, está dando oración, no solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? Perdón, que tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete. Entonces cuando Jesús hace eso, lo levanta, lo sana, dice eso para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad también aquí en la tierra. Ujú. Está diciendo que el Hijo de Dios, ellos como Dios, como el Mesías que estaban esperando, Ujú. ellos lo aceptaron. Ujú. Yo voy más para ese lado. Pero, pero ¿cuál es la respuesta? Dame la no, dime la respuesta. Para demostrar que él era el Hijo de Dios, que él tenía autoridad. No, pero ¿qué es más fácil? Para Dios, todo es fácil. Exacto, para Dios es igual. Si quieres tener dos respuestas, para Dios todo es igual, pero humanamente es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿no? Claro. Pero Jesús necesitaba demostrarles a ellos, no su autoridad, claro. Muy bien, Michi. 11. ¿Qué paralelos hay entre el pecado y la parálisis? ¿Qué paralelos hay? La panterita. Sí, claro, ¿qué analogías? ¿En qué se puede comparar? ¿Qué similitudes hay, no? Ujú. Muy bien, sí. ¿Alguien quiere completar algo más? El pecado nos paraliza. Necesitamos, por nosotros mismos no podemos acercarnos, ¿no? Dependemos de otros. Así que necesitamos de alguien. El pecado nos impide acercarnos a Jesús. El parálisis tampoco nos impide movernos, ¿no? Y espiritualmente, en el pecado estamos como paralizados. Está bien, Pandrita, gracias. 12. ¿Cómo es realmente alguien que es paralítico? Una descripción rápida porque estamos repitiendo un poco, es el mismo concepto. Que no se mueve. O todo, sí. Ujú. Muy bien. Privado de toda capacidad. Muy bien. De otros, muy bien. Ujú. ¿Puedes ver en este pasaje algún simbolismo en lo que Cristo hace por los pecadores? En todo este pasaje, ¿ves algún simbolismo de lo que Jesús hace por los pecadores? Tiene compasión, tiene misericordia. El pecador, como dijimos, está en un estado de parálisis. El pecador no ve, el pecador tiene una enfermedad que se llama pecado, ¿no? Y Jesús nos restaura, nos levanta, nos sana espiritualmente al perdonar nuestros pecados, ¿no? Entonces, todo el pasaje es eso, ¿no? El perdón de Dios para nosotros. Jenny, buenas noches. ¿Cuál es la idea principal del texto? A ver, Alex, tú creo que estabas hablando de la idea principal del texto, ¿no? Uh-huh. Sí, es una parte importante del texto porque dice por la fe de ellos y nos da muchos detalles acerca de cómo estos hombres fueron instrumentos de Dios para
que se dé toda esa circunstancia. Ujú, ujú. ¿Alguien más? Sí, sí. Panterita. Física y espiritual. Muy bien. Sí, todo está bien, es parte de la enseñanza, pero yo creo que el enfoque principal del pasaje es, como dijo Elmer, la autoridad de Jesús. Porque la autoridad se duda, ¿no? La gente duda de la autoridad y como tú dices, Jesús también preparó todo, permitió todo, comenzó con el perdón. ¿Por qué no de frente lo sanó como en otras circunstancias que también sanaba de frente? Hay circunstancias que Jesús sanaba con decir a lo lejos y se sanaba en otro lado. O sea, no necesitó esperar que baje, no necesitó esperar todas esas circunstancias. Él quería mostrar, poner un énfasis en su autoridad, que Él es Jesús, que hace una señal para confirmar que Él es Dios. Y como Dios puede perdonar pecados y también sanar enfermedades, ¿no? Ahora vamos a las aplicaciones. Ya hemos pasado observación, interpretación. Ahora nos toca las aplicaciones. Lo vamos a hacer en 5 minutos porque tenemos que ir al break. 15. ¿Tienes la fe para llevar a alguien que está espiritualmente paralítico a Cristo? ¿Tienes la fe? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Yo puse sí y hay una parte en cuando Jesús le dice a un padre, ¿tú confías en Dios? ¿Tienes fe que yo puedo sanar a tu hijo que está endemoniado, si mal recuerdo? Y le digo, sí, aumenta mi fe. No, o sea, sí tengo fe, sí creo en ti, pero aumenta mi fe. Yo creo que también a veces necesitamos fe. Y la fe es conociendo su palabra, conociendo más a Dios. Y fe porque confío que Cristo realmente puede salvar a la gente, puede salvar al pecador, puede perdonar nuestros pecados, ¿no? Así como se ha perdonado a nosotros, también le puede perdonar a otros. Haz una lista de las maneras específicas de cómo lo harías. ¿Cómo harías para llevar a alguien que no conoce a Dios a recibir el perdón espiritual, a recibir la sanidad espiritual? Haz una lista. ¿Qué podemos hacer? A ver, todos podemos hablar una cosa, nada más, no me digan todo lo que han puesto. Pueden decir un ejemplo. Invitando a la iglesia. Muy bien, esa es una de las cosas. Y hasta de repente un poco las más sencillas porque, vénteme a mi iglesia, ¿no? Y le ruegas. Sí, pero Dios usa también eso. ¿Qué más? Animando, buscando a las personas. Sí, perfecto. Son cosas específicas. Publicar algo en tus historias, en tus shorts que tienen ahora. Todos son... Mitchell, ¿tú quieres hablar algo? Muy bien, ese es perfecto. O sea, tener un buen testimonio para que nuestra vida también hable. O sea, nuestra vida va a predicar también la verdad de la palabra. Muy bien, 16. Haz una lista de los obstáculos que has experimentado cuando llevas a alguien a Cristo. A ver, ¿qué obstáculos hay? Se enferman, excusas, ¿no? Sí, son negativas de la gente que se cierra, que no quiere escuchar, ¿no? ¿Qué? No tienen interés. Muy bien. No tienen tiempo, dicen muchas veces. No tengo. Claro, más adelante. Muy bien. Todas esas cosas, hermanos, están bien, pero lo podemos solo decir como un resumen, excusas de la gente. Pero, ¿qué más? O sea, ¿qué luchas, qué dificultades
tú como persona, como cristiano has experimentado que te impide hacerlo? Vergüenza, a eso iba, vergüenza, ¿no? Vergüenza, temor, timidez, temor al rechazo. A veces te acercas, no me gusta que me digan que no, ya le he hecho 2 veces y ya no, voy a caer pesado. Sí, también. Cobardía. Tal vez un mal testimonio de uno mismo. Tal vez quieres invitar a tu familiar y tu familiar te ha visto ayer o antes de ayer. No somos perfectos, hermanos. No somos perfectos. Todos los días nos equivocamos. Pero si ven en ti una constante en tu vida, todos los días, este patrón no ha cambiado, está igualito que siempre, ¿no? Entonces, yo como digo, todos tenemos pecados, caemos diariamente, pero una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir, o sea, una normalidad. Y si tenemos algo que reconocemos que ya nos han dicho, hasta los vecinos se han dado cuenta, hay que orar por cambiar el testimonio. O también desconocimiento de la palabra de Dios. A veces quiero compartir algo, me hacen preguntas y como no conozco, mejor no comparto porque no sé toda la Biblia todavía. Siento que todavía me falta conocer para compartir el mensaje. Entonces, ¿cómo vencerían los obstáculos? ¿Cómo vencerías? Bueno, si te falta conocimiento, viniendo al método inductivo, ¿no? Para estudiar más la Biblia y conocer más la Biblia, ¿no? Si mi testimonio está mal, tengo una mala reputación, comenzar de a pocos. La gente siempre va a hablar, a veces acusan hasta por demás, de verdad. Pero no te desanimes. Y tú sé consciente contigo mismo, dile a Dios, Dios, examíname, como dijo David, si hay en mí camino de perversidad y muéstrame cuáles son tus caminos, límpiame, purifícame como blanca lana. Pídele a Dios y en tu accionar cambiemos, ¿no? Oremos también por nosotros mismos. Dios nos ha dado en espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? O sea, no te avergüences, le dijo Pablo a Timoteo, porque Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, de poder, amor y dominio propio, ¿no? Evitemos las distracciones, las excusas. La gente siempre te va a poner excusas o razones, pero tú también, a veces nosotros mismos ponemos las excusas. No, después, otro momento. A veces, yo también lo he dicho varias veces, estoy buscando el momento correcto. No. Que Dios me presente la oportunidad, una señal, un momento que estoy con Él. Y Dios lo hace también. A veces no lo buscamos y sin querer, nos encontramos en la esquina, nos cruzamos y aún así no aprovechamos la oportunidad. Pero hermano, yo creo que eso de esperar que se dé el lugar, el momento correcto, tú busca el momento correcto. Tú búscalo también, ¿no? 17. Haga una lista de algunas maneras prácticas en las que puede mostrar que tiene interés por los pecadores. Maneras prácticas. Elmer, ¿cómo muestras que realmente te interesa el pecador? Y no solo quieres que venga a la iglesia porque es su diezmo. Porque eso es lo que piensa la gente. La gente piensa, quieren uno más para que estén acá con ellos y den más diezmo al pastor, ¿no? Claro, ¿no? Una víctima más, ya te lavaron el cerebro, ¿no? Ya lo perdimos, ¿no? ¿Qué? Orar por ellos, pero dice cosas prácticas. Prácticas, o sea, ¿cómo? Él no sabe qué oras, el pecador. Ora, toma de que orar, pero acá dice prácticas. Evangelizando, muy bien. Como dijeron, escribirles, llamarles. Si tienen alguna necesidad, la persona que estás compartiéndole y tiene tu posibilidad, ayuda también. Ayuda, muéstrale que visitándola, exacto, cuando está enfermo, es una buena oportunidad. Pasando tiempo con ellos. A veces la gente se siente sola. No tienen con quién hablar, no tienen con quién pasar tiempo. Pasa tiempo con ellos. Muéstrale realmente que estás interesado en ellos y que realmente tienes un interés real de amor de Dios, ¿no? 18. ¿Cómo puede trabajar usted
con otras personas para atraer, con otros para atraer a personas a Cristo, ¿no? Los amigos del paralítico eran un equipo, dijimos, no era un equipo que estaban bien coordinados, porque si uno no era tan fuerte, se le caía el paralítico, ¿no? Entonces eran fuertes, ingeniosos y trabajaron en equipo. Y es muy bueno trabajar también con la iglesia en equipo, ¿no? Entonces, saliendo del evangelismo, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo evangelismo acá, salían en grupos, salían en equipos, quedando con unos hermanos para hacer alguna actividad, tal vez, llevando ayuda. Cuando de repente hay una circunstancia difícil, a veces hay un huaico así, y nos juntamos como iglesia, lo hemos hecho varias veces y llevamos ayuda a los que necesitan y aprovechamos para compartir el evangelio. O diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el servicio en inglés, que antes estaba acá también, se van al IGNA, se van a diferentes grupos que usan el inglés para compartir el evangelio y se van en grupos, ¿no? Y así podemos tener diferentes ideas, como equipo, coordinando, orando juntos, haciendo una estrategia, inclusive de repente cómo hacerlo como los amigos, buscamos cómo compartir el evangelio de una manera efectiva, ¿no? Y al venir acá, todos juntos acá como equipo, estamos tratando de hacer también eso. Y hermanos, vamos a orar, no, vamos al break, oramos al regreso, ¿ya? Tienen 5 minutos, por favor, 9:06, comenzamos la segunda parte.
Y hermanos, vamos a continuar. Que termine el list de pasar las tareas. Vamos a orar. Primero preguntarles, ¿qué tal les fue con las tareas haciéndolo solo en su casa? ¿Lo vieron difícil, fácil? Más o menos. Michelle. ¿Qué? Complicado. O sea, más que complicado, trabajoso, no estar ahí pensando, ¿no? Sí. Y yo creo que también para hacer eso tienes que dedicar mucho tiempo a leer, que está perfecto. A veces también a mí me pasa que quiero tener la respuesta exacta, precisa, exacta, y perdemos mucho tiempo en tratar de ponerlo para tratar de escribirlo, ¿no? Y tal vez para eso, tal vez sería bueno, tal vez escribirlo en una hoja aparte, cosa que si nos equivocamos ya después lo escribimos total, ¿no? Pero también, como le digo, no se sobrepresionen, ¿no? Lo que entienden rápido, escríbanlo, ¿no? Si no fue la respuesta más exacta, no hay problema, estamos aprendiendo todos. Pero a pesar de esa cierta dificultad tal vez que todos han experimentado, ¿han aprendido? Han aprendido, creo que todos han aprendido mucho, muchísimo, realmente analizar, sacarle los tesoros que están ahí, profundos, que están ahí de la palabra de Dios. Es una experiencia única que realmente nos transforma. Entonces vamos a seguir por ese camino, ¿no? Pero como les digo, no se presionen, esfuércense, sí, esfuércense, pero no se presionen. Vamos a orar otra vez. Señor mío, gracias por este tiempo, por mis hermanos que han venido, gracias por tu palabra, Señor, por el gran ejemplo, Señor, de los amigos del paralítico. Danos ese corazón, Señor, de aprender tu palabra, de tener fe en ti, de salir, Señor, como iglesia, como equipo, y tener la confianza, Señor, de que tú estás ahí, Señor, para sanar a los enfermos, y nos has puesto, Señor, a nosotros con la gran comisión de llevar, Señor, tu palabra a todas las personas, Señor, a todos los que necesitan, Señor mío. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, Señor, y por lo que nos hablas. Te pido que nos sigas usando, enseñando, y que tú nos des la sabiduría. En tu nombre, Jesús. Amén. Dijimos que una parte importante de la observación era identificar qué género literario y qué tipo de libro es. ¿Qué tipo de libro? Si es Pentateuco, si es histórico del Antiguo, del Nuevo, si es Evangelios. No, ¿qué tipo de libro es y qué género literario es? Una gran ayuda es esta mano, que ya vamos por 3 dedos, ¿no? Vamos 3 semanas, 3 exámenes, hay 3 dedos, y nos ayudan es importante identificar eso, ¿no? Y tenemos esta mano. Uno de los géneros, a ver, se lo saben de memoria, a ver, ¿cuáles son los 5 géneros principales? Porque hay más que encontramos en la Biblia, porque después hay tipos y subtipos inclusive de cada género que vamos a ir viendo poco a poco. Primero es el narrativo, después es poético, profético, epístolas, muy bien, y las parábolas. Esos son principalmente lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Las parábolas se encuentran en diferentes partes de la Biblia, pero especialmente en los evangelios. Ya, entonces, hoy día nos toca, vamos a ver ciertas pautas específicas para el género narrativo. Algunas de estas pautas que vamos a ver hoy día, hermanos, no va a tomar mucho tiempo. Tal vez van a ser hasta un poco repetitivas de lo que ya hemos visto. Vamos a profundizar en algunas más, vamos a complementar algunas que hemos visto, que nos va realmente a ayudar a dar una buena interpretación al género narrativo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el género narrativo? Primeramente, se refiere a los libros que están en la Biblia, que su principal propósito y enfoque es narrar o relatar los acontecimientos.
al momento de interpretar o entender un pasaje, el género narrativo, que es la mayoría de la Biblia en sí, se puede decir que es el más sencillo, porque son historias que tenemos que entenderlo literalmente. No son cuentos, no son hazañas o historias con profundas verdades inventadas o creadas para una enseñanza. No. A veces pensamos que la Biblia es como un libro de cuentos. Cuando leíamos niños, no leíamos los cuentos de Esopo, ¿no? Del lobo, el león, y así nos contaban el oso que se comía no sé quién, ¿no? La Caperucita Roja. Son cuentos que no son reales, que lo crearon porque querían dar una distracción y una enseñanza a los niños. No. Lo narrativo son cosas históricas, nos darán biografías de personajes, inclusive de Israel, de la vida de Jesús, la vida del inicio de la iglesia, y así, la vida de Pablo, cómo nació Abraham, después sus hijos, y todo esas son historias reales que pasaron, que sucedieron, Noé y el arca, Moisés, que abrió el mar rojo. Hay cosas milagrosas demostrando el poder de Dios, obviamente, pero que son cosas reales. Javchito, ¿me puedes traer agua, por favor? Un vasito. Entonces, son cosas reales. Y como son reales, hay que tomarlo como tal. Sí, literalmente. Son relatos o acontecimientos reales. Que básicamente se enfoca en gente, personas, lugares, eventos, y vemos mucho también las emociones de las personas. Como dijimos hace unas semanas también, cuando es historia específicamente, debemos tratar de entender las emociones, de meternos en la historia, de tratar de estar ahí, darnos una imaginación, cómo sería la multitud, cómo lo bajaron el techo al paralítico con pitas, con cuerdas, pesaba, no pesaba, cómo estaban los escribas, cómo en la cara los escribas. Nos metemos a la historia, ¿no? Nos preguntamos cuál es la trama de esa historia, de qué trata la historia, qué cambios hay o qué movimientos hay en esta historia. Por ejemplo, hablando de movimientos, a veces hay movimientos físicos. Vemos a Israel, que estaba Jacob en Canaán, viene la hambruna, se van a Egipto, están en Egipto por 400 años, después viene Moisés, lo liberan y comienzan a andar. Hay movimientos físicos. Jesús estaba en un pueblo, después estaba en Samaria. Vemos movimientos físicos, vemos también cambios espirituales, como vemos algunos pueblos en decadencia espiritual. Estaban bien, como jueces, hubo liberación y todo, después todo el pueblo comenzó a estar mal. Vemos un Pedro que era capaz de cortar la oreja de un soldado y el siguiente día negar a Jesús, ¿no? Vemos cambios, vemos también cambios políticos, vemos cómo realmente se desarrolla el relato y entendemos por qué pasan esos acontecimientos, ¿no? Vamos a ver 6 pautas importantes, como les dije, algunas son un poco parecidas o repetitivas, pero complementarias, algunas de que hemos visto, pero son importantes. La primera pauta, 3 pautas de observación. La primera, busquemos la relación entre los personajes. Hay personajes principales que toman decisiones, que juegan papeles. Hay que ver cómo se relacionan ellos, entre ellos. ¿Qué pasa entre Jesús y Judas? ¿Qué pasa entre Jesús y Pedro? ¿Qué pasa entre Jesús y los escribas? No, hay una relación ahí. ¿Qué tipo de relación hay? ¿Cómo se relacionan ellos con Dios? ¿Cómo se relacionan ellos con Dios? Vamos a ver sus avances, vamos a ver sus retrocesos, vamos a ver sus fracasos también, porque muchos de ellos han fracasado. Y todo eso nos dan enseñanzas a nuestra vida, ¿no? También nos preguntamos, no específicamente acá, sino en la aplicación, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar de esos personajes? Segundo punto,
tratemos de sentir las emociones. Ya lo hemos dicho varias veces, tratemos de ponernos en el lugar. Están asustados, están molestos, están con dudas, tienen fe, tienen valentía. ¿Cómo se sienten en ese momento, ¿no? Los personajes. Y la tercera es ponernos en el lugar de la persona, ¿no? Como si nosotros estuviéramos ahí. Nos ayudará a entender el propósito o el enfoque del autor. Como les dije, ya son cosas que hemos venido repitiendo, pero quiero complementar un poco más porque vamos a estudiar un pasaje. Mejor dicho, voy a dejar como tarea un pasaje y la tarea va a ser justamente aplicar estas pautas en la observación, en la interpretación, básicamente, yo también y en la aplicación, ¿no? ¿Cómo le aplicas eso? Vamos a seguir ahora con las pautas de interpretación. Pautas de interpretación. Diferencie lo cultural de lo doctrinal. Diferencie lo cultural de lo doctrinal. Por ejemplo, hay un pasaje, si no me recuerdo, en Corintios, no sé si es primera o segunda, disculpen que no me acuerdo ahorita, que dice que las mujeres tienen que estar con velo, ¿no? No sé si han leído. Y muchas iglesias dicen, no, tienen que venir con velo. Las mujeres tienen que venir con velo. Y lo usan como una doctrina y una exigencia que la iglesia tiene que practicar eso. Y las mujeres que no tienen vergüenza son como prostitutas o no tienen valor delante de Dios. Ese pasaje es cultural. No, como iglesia nosotros no lo practicamos, no lo ponemos y menos vamos a exigir. Yo ahorita voy a explicar por qué. Ahorita voy a dar unos detalles por qué, específicamente. Pero voy a dar primero unos ejemplos más. Vemos la primera iglesia. Recién han leído, están Hechos, hemos acabado recién Hechos. ¿Qué hizo la primera iglesia después de que creyeron miles? ¿Qué hicieron la primera iglesia en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Sí, eso sí, también, eso viene un poquito después, un poco antes, hacen algo, comienzan a hacer algo. Dice que tenían todas las cosas en común y comenzaron a vender sus casas y lo ponían a todos y ellos se encargaban de repartir. Justamente lo que tú dices viene a consecuencia de esa decisión, ¿no? Como tenían que repartir para que alcance para todos. Estaban haciendo como un cielo en la tierra, querían hacer prácticamente, vivir en comunidad. Una olla común, ¿no? El corazón estaba bien. El mensaje, la idea inicial de hoy lo vendemos todo, hay que hacer acá, ya Jesús va a venir de repente acá en un añito, 20 días, ¿no? De repente tenían esos pensamientos. Y hubo problemas por eso. Y cuando tú ves después, se quedaron pobres y no tenían para comer. Y tanto así que Pablo tenía que pedir ofrendas a las iglesias que no son de Jerusalén, a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, junten para llevar ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Entonces, es una práctica que vemos en Hechos. Como iglesia, si yo leo, vendieron todo. Entonces, mañana todos venden tu carro, Michel, venden sus casas, sus televisores, y lo traen acá para el pastor Víctor, le va a repartir para todos. Y acá comenzamos a vivir, nadie trabaja, Javicho estaría contenta. Comunismo, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que debemos practicar eso? No. Pero está en la Biblia, la iglesia lo hizo, pero si solo leemos el pasaje que la iglesia estaban y compartían y leían la Biblia, y estaban los apóstoles y estaban en el Espíritu Santo, porque estaban en el Espíritu Santo y predicaban y entraban mil, todo estaba bien. Está narrando los hechos. Pero si uno no entiende bien, es una circunstancia que pasó ahí, fue tal vez algo cultural que lo entendieron así, pero no es algo que podemos decir, tenemos que practicarlo así. Yo ahorita voy a decir cómo saber eso, ¿ya? Acá hay 3 pautas, hermanos, muy importantes, que se aplica para el narrativo y creo que para cualquier libro de la Biblia en sí. No, este es el segundo punto
El primer punto, diferenciar lo cultural doctrinal. ¿Cómo saber, la pregunta acá, cómo saberlo? ¿Cómo saber que es algo cultural o cómo saber que es algo doctrinal? Hay 3 pautas de confirmación, 3 cosas que debemos tener en cuenta para decir esto es una doctrina que se enseña en la Biblia y que todo cristiano debe practicar y debo aplicarlo así también en mi vida. Es conocido como la regla de triple confirmación, que muchos teólogos desde la antigüedad lo han usado y se sigue usando y es como un fundamento para nosotros. Primeramente, es enseñado por Jesús en los evangelios. Esa doctrina, esa verdad que tú estás interpretando, Jesús lo ha enseñado en los evangelios. Es practicado por la iglesia en hechos, o sea, la iglesia lo practica en hechos. Es enseñado por los apóstoles en las epístolas. Sabemos que una de las pautas de observación o interpretación es que el Nuevo Testamento tiene relevancia sobre el Antiguo. Entonces, ya sabemos eso. Ahora, al estudiar el Nuevo, por encima del Antiguo, también tenemos que tener en cuenta estas cosas. Puedes tener una aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo leo lo de Hechos, la gente era dadivosa. Y ponemos una enseñanza, hay que ser dadivosos como iglesia. Está bien, porque su corazón era ser dadivoso, pero no estaban bien dirigidos y hubo consecuencias. Entonces, Jesús algún momento enseñó a la iglesia, ¿todos los cristianos tienen que vender sus cosas y hacer eso? No. Lo dijo al rico, vende todo y dalo, pero a él. A él. Fue una ordenanza a él porque él era alguien que amaba mucho al dinero, pero no era para todos. Vemos a Pablo mandando a que todos vendan sus cosas para juntarse como un comunismo. Pedro en las epístolas, algún momento ordena que la gente venda todas sus cosas y que la iglesia viva junta. No se ve. Entonces no lo puedes poner como una doctrina que todos tenemos que cumplirlo. Como las mujeres, por ejemplo, y el velo. No, las mujeres y el velo. En cambio, por ejemplo, la Santa Cena, Jesús lo determinó antes de morir. Y hagan esto siempre como recordatorio. En Hechos vemos que partían el pan y se refiere a la Santa Cena. Y lo hacían eso. En las epístolas, en Corintios, Pablo nos enseña cómo hacer la Santa Cena. Entonces es una doctrina, una ordenanza clara. El bautismo está en los 3. La salvación a través de la fe está en los 3. Jesús viene otra vez por su iglesia. Está en los 3. Entonces, una doctrina así fundamental, real, que vamos a ponerlo como interpretarlo así como tal, como una doctrina, y que vamos a enseñarlo algún día, tiene que estar esta triple corroboración. Nos ayuda eso a diferenciar entre lo cultural y lo doctrinal. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Está claro? 3. Determine cuándo un pasaje es figurado. Determine o date cuenta, o sea, dentro de la narración entendemos que casi todo es literal. Note, dése cuenta, vea, reconozca cuando un pasaje es figurado, ¿no? Cuando dice yo soy la puerta, no es que Jesús es una puerta, ¿no? Sino que habla de el acceso espiritual hacia Dios, por ejemplo, ¿no? Yo soy la puerta. Y así hay ciertos pasajes que obviamente casi todo lo narrativo es literal, casi todo, y hay que tomarlo así. El enfoque principal que buscamos es lo literal, pero por ahí hay algunos pasajes que sí hay que interpretarlo espiritualmente. No, hay que interpretarlo como algo figurado, ¿no? Ya. Y 3, no espiritualice lo que debe ser tomado literal. Muy parecido es, o sea, no buscar verdades espirituales, al menos que el texto muestre que eso tomarlo configurado, ¿no? No espiritualice, ya lo hemos explicado la semana pasada, pero esto aún más, porque hay que tomar lo que es narrativo como algo literal. Entonces,
van a ir a sus casas, van a buscar Juan, apúntenlo, 13, y ese como va a ser una hoja separada, no va a estar en su libro, sí me lo voy a poder llevar y sí voy a poder leer, ¿no? Entonces, por favor, Juan 13, del 1 al 20, con todo lo que hemos visto antes, de observación, interpretación, aplicación, traten de leerlo 1000 veces, observen, marquen, escriban. 13 del 1 al 20, San Juan 13 del 1 al 20, que es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Es un pasaje narrativo, nos cuenta la historia cómo Jesús lavó, los pies a los discípulos. Y la próxima semana me mandan sus tareas, me pasan sus tareas físicas en una hoja, o en 2 hojas, en 3. Comienzan a buscar quién, el cómo, el cuándo, pero traten de responder esto, los 3, ¿no? ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Qué sentía Jesús? ¿Qué relación había entre Jesús y los discípulos, por ejemplo, ¿no? Respóndeme estas 3 cosas, o trata de usar estas 3 pautas, y después para la interpretación, igual, estas 3 pautas, no espiritualizar. Hay algo espiritual que tengo que ver, hay pasajes que son figurados, o todo es literal, y diferenciar si hay de repente un mandamiento que es algo solo para ese momento cultural, o si es algo que tenemos que practicar todos como iglesia. La próxima semana, al comenzar, igual que hoy día, vamos a resolver la tarea juntos, pero antes quiero que me den su tarea en una hoja o en 2 hojas, y me la pasan y yo lo voy a leer. Leer el pasaje primeramente. ¿Qué? Sí, en la página 14, como dice Liz, hay ciertas pautas que les pueden ayudar. Pueden hacer ese cuadro que está ahí, es un cuadro como que observación, interpretación, aplicación. Pueden hacer algo similar a lo que hicieron con Marcos. Con Marcos capítulo 2 se hizo una preguntas, y traten de hacer preguntas y responderlas. Pero principalmente quisiera que vean estas 6 pautas de que hemos visto hoy día. Sí. Las 6 pautas, que vean cómo lo podemos entender o ayudar en este texto. Y también aplicación. Preguntas de aplicación, háganse preguntas de aplicación. Hay algo, por eso digo, úsenlo de hoy día, pero también todo lo que hemos visto antes también. Como digo, pongan a hacer un cuadro como está ahí en observación, interpretación, aplicación, o pueden hacerlo con preguntas, así como hicimos Marcos. Hay libertad en eso. La cosa es que correlación, si quieren usar correlación, o sea, buscar una prédica, tal vez ahorita no, de repente simplemente buscar una concordancia bíblica para ver si hay otros versículos que hablan del tema, pero no tanto una prédica para la tarea. ¿Qué? Sí, si buscan un texto paralelo, algo que pueda complementar, eso está bien. ¿Ya? Entonces vamos a terminar. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna pregunta? Sí. Claro. Sí, claro. Este texto es figurado. ¿Y por qué? Explícame por qué es figurado. Claro. El ejemplo que te dije, yo soy la puerta, ¿a qué se refiere? Se refiere que Jesús es el acceso espiritual y no es una puerta literal, sino es algo figurado, ¿no? Claro. Y hermanos, entonces, Dios los bendiga, vamos a orar para terminar la clase de hoy día. Gracias a todos por venir y me alegra mucho que sean persistentes y fieles en venir, como los amigos de Paralítico, ¿no? Que estamos armando un equipo acá para llevar a más gente a los pies de Cristo. Los animo a que no se rindan, a que sigan, y así lleguen tarde, vengan. No se mal acostumbren tampoco, pero igual sigan viniendo. Vamos a orar. Gracias, hermoso Dios, por este tiempo. Gracias por todos mis hermanos aquí, Señor, que están presentes.
que vienen semana a semana, realmente para mí es un ánimo. Te doy muchas gracias por este momento, Señor, que tenemos. Es un privilegio abrir tu palabra, escuchar tu voz, entender tus verdades más profundas. Tú nos hablas, tú usas tu Espíritu Santo para hablarnos, para enseñarnos. Y gracias por todos mis hermanos aquí. Que sigamos, Señor, por ese camino, que sigamos buscando conocerte, buscando ser como esos amigos, Señor, que llevan a más paralíticos, Señor, delante tuyo a ser sanados, a ser perdonados, Señor. Gracias por este tiempo, otra vez. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, cuídense.